Estamos con Paul Monar, coordinador de proyectos de la Fundación Cóndor Andino, con quien vamos a dialogar sobre este importante trabajo que desarrolla desde la Fundación, así como también darles a conocer que no solamente es de los datos estadísticos de los estudios, sino que también ellos ensucian sus botas para ejecutar proyectos importantes dentro del territorio. Bienvenido, estimado Paul. Muchísimas gracias por el espacio, un gusto poder compartir este espacio con ustedes y todos quienes nos vayan a ver, a escuchar. Y bueno, sí, la Fundación Cóndor Andino, en realidad más parte del trabajo nuestro es en campo. Tal vez ahora en la ciudad estamos aquí bastante informales y todo, pero casi siempre pasamos con botas en campo. Por no decir el 90-80% del equipo pasa en territorio, en las distintas zonas del país, haciendo un trabajo de conservación. Desde distintas trincheras, ¿no? Desde los que están monitoreando las especies, como los compañeros que están haciendo educación, como los que estamos también escribiendo los proyectos para poder levantar esos fondos y que se ejecuten estos proyectos. Importantísimo desde la trayectoria que tiene como fundación también conversar, ¿no? ¿Cuál ha sido este hito fundamental o cuál ha sido este descubrimiento científico más importante que han podido ustedes enrumbar o ejecutar desde la fundación? Bueno, como bien nuestro nombre dice, el trabajo más importante creo que ya se ha realizado con el cóndor andino, que si bien todavía es necesario mucho por hacer, es lo que hemos podido mostrar y hemos podido evidenciar como lo más fuerte, ¿no? Que cuando se empezó el proyecto, no solo como fundación, sino como proyecto, antes incluso en 2012, no se conocía nada del cóndor andino. Por ese momento se conocían 27 territorios de cóndor en todo el país. Para ahora tenemos más de 600 ubicaciones donde sabemos que está presente el cóndor andino. Esto gracias al uso de tecnología, al trabajo en campo, al trabajo con la gente en las comunidades. Y bueno, ahora obviamente tenemos un dato estimado de cuántos cóndores hay, que tenemos que actualizarlo justamente este año. Y hay un trabajo muy fuerte ahí. Entonces creo que el cóndor andino ha sido esa especie emblemática de la cual ya sabemos mucho. Y el águila es la que le siguen los pasos, ¿no? De pasar que ni siquiera se sabía bien dónde estaba el águila andina, ahora tener datos de territorios reproductivos, datos de los nidos, saber cómo la gente conoce al águila, cómo la percibe, es algo súper interesante de saber y esperamos que justo este tipo de proyectos, de iniciativas, de trabajos que se están realizando, no solo desde Fundación, sino desde otras organizaciones, permita que el águila se conserve y poder rescatarla del peligro de extinción en el que está actualmente. Dentro de la vivencia, de la experiencia y desde la realidad de ustedes, ¿cómo es un día de campo, estimado Paul? Queremos conversar esto, ¿no? Siempre hemos tenido esta inquietud. ¿Cómo es un día de campo del equipo técnico, tanto en logística, en equipo humano, en equipos que tienen que llevar? ¿Cómo es ese día de campo de él? Bueno, varía mucho dependiendo de la actividad que vamos a hacer, ¿no? Hoy voy a tomar de ejemplo una salida para un monitoreo, ¿no? Entonces, lo primero, los equipos, ¿no? Tener claro que vamos a llevar binoculares, vamos a llevar telescopios, vamos a llevar trípodes, tenemos que salir temprano. Lo ideal es estar en el punto de observación tipo 8 o 9 de la mañana para poder ver toda la actividad del área. Entonces, ¿eso qué significa? Dependiendo de la zona donde vamos a ir, generalmente nuestro punto central es la oficina aquí en Quito, pero si tenemos que irnos a Imbabura, nos toca movilizarnos un día antes, dormir en Imbabura en alguna localidad, y después salir temprano, bien desayunados, eso sí, toca comer como en el campo mismo, bastante fuerte para aguantar toda la jornada y empezar, ¿no? Hay territorios que son relativamente fáciles, es decir, toca hacer un poco de 4x4, pero está a 30 minutos del carro. Es por eso que los vehículos 4x4 son tan importantes para el trabajo del biólogo y de la fundación. Pero hay otros donde llega el carro hasta cierta zona y de ahí toca caminar 2 horas, 3 horas hasta el punto. Entonces eso significa que el equipo está desde las 7 de la mañana caminando hacia el punto de observación. Llega ahí, establece un pequeño espacio para poder sentarse, para poder cubrirse del sol. Llevamos también unos techitos que son camuflados. Llevamos como este techito también que sea medio impermeable y equipo de campo, ¿no? Con botas, con pantalones impermeables, con chompas impermeables, porque en el bosque puede ser que ahorita estamos con sol y a la tarde nos cae el aguacero o nos cae la neblina. Entonces el equipo está en esa zona y, por ejemplo, en este monitoreo llega, empieza, desde que está, suponiendo que está el águila ahí, empieza a ver qué es lo que hace durante todo el día. Se instala su trípode con su telescopio, con el binocular en la mano y vamos anotando todo lo que hace. Para esto también el celular es de gran ayuda y todo lo que va haciendo vamos anotando en un aplicativo en el celular. Y bueno, esto hasta la tarde, más o menos 3, 4 de la tarde, dependiendo también de cómo va el clima.
y eso significa que la gente, los compañeros van llevando también su alimentación para el campo, ¿no? Su tonguita, como dicen normalmente, y después de eso otra vez bajar hacia la ciudad. Y bueno, esto es como lo más común del día a día y depende mucho de cada zona, ¿no? Hay veces que nos toca procesos de captura para ponerles un punto GPS, un dispositivo GPS. Ahí en cambio es estar a las 4 de la mañana todos listos con los equipos, cargando mochilas que pesan más que uno a veces, con cuerdas, con equipos para escalar, para subir y un equipo veterinario. Entonces depende mucho del trabajo y la jornada casi siempre empieza muy temprano y termina bastante en la tarde. Estamos hablando sobre el proyecto ¿cómo decir?, de monitorear al águila andina, ¿no? El trabajo que ustedes desarrollan, los dispositivos toda esta información que ustedes recolectan, todos estos datos que ustedes recolectan, ¿cómo los procesan? ¿Tienen protocolos, tienen tal vez formatos, se podría decir, o tal vez nos puede contar qué nivel de tecnología tienen estos dispositivos, hablando sobre el tema por ejemplo, de las cámaras trampas, sí, que ejecutan para poder monitorear a estas especies? Bueno, depende mucho de qué es lo que queremos responder. Es como que algo muy de nosotros tener claro qué vamos a responder y con eso saber qué dispositivos vamos a utilizar y cómo vamos a analizar la información, ¿no? Voy a poner de ejemplo en este caso con los rastreadores satelitales. Nuestra pregunta a responder es dónde se están moviendo las águilas y cómo se están moviendo estas águilas. Entonces, estos dispositivos de rastreo son como unas mochilitas que será del porte de una batería, las de 9 voltios, estas cuadraditas, ¿no? Entonces, esto es lo que tiene el águila en su espalda y le colocamos. Pero estos datos nos van transmitiendo y nosotros tenemos que ir analizando a detalle con el uso de, por ejemplo, programas computacionales, en qué áreas es donde más puntos nos da el águila, a qué altura estaba el águila cuando volaba. Y esto requiere de que nosotros también nos vayamos capacitando siempre, ¿no? Entonces tenemos alguien en el equipo que constantemente se está capacitando para entender cómo analizar la información, cómo poner bien los dispositivos y con eso vamos respondiendo. Tenemos ya protocolos bastante estandarizados que compartimos no solamente dentro de Ecuador, sino con colegas de fuera del país. Justamente el águila está presente desde Venezuela hasta el norte de Argentina y con muchos de estos colegas, sobre todo de Colombia y Argentina, constantemente estamos compartiendo en congresos, en llamadas, en grupos que existen para estudiar la especie. Estos detallitos, ¿no? Cómo tiene que ser la base, qué información debemos levantar, cómo tiene que estar programado para que sea comparable. Ahora, también esta información tenemos almacenados bastante, ¿no? Y la idea no es que se quede simplemente almacenada, sino que hagamos algo con eso. Entonces, por un lado, compartimos también nuestro trabajo en redes, que es la forma más sencilla y amigable de reducir esto y compartirlo, pero también a través de talleres, a través de publicaciones más sencillas, como artículos cortitos de prensa, artículos en las propias redes de la Fundación que cuenten el trabajo. Y ya un impacto mucho más grande, también eso se traduce a publicaciones científicas, a informes técnicos para reportar a las autoridades, a los donantes, y la idea es que esto llegue a todo público y pueda ser de utilidad. Ahora, con todos los avistamientos que hacemos, tenemos una base de datos donde vamos guardando la información. Y una vez tenemos un número suficiente de datos colectados, nos ponemos a analizar. Entonces, tenemos varias ramas y nuestra idea y nuestro objetivo principal es que esta información sea de utilidad para tomar decisiones. Es decir, al final nosotros lo que queremos es hablar con las comunidades, hablar con los GATS y decirles, oiga, miren, esto está pasando con el águila. Esta información que nosotros colectamos nos dice que el águila está bien, que el águila está mal, qué es lo que tenemos que hacer y pasar esa ciencia pura a ciencia aplicada y que se pueda ser útil. Es decir, no quedarnos en el ego que a veces nosotros como científicos tenemos de simplemente decir, ay, es que yo hago ciencia. No, pero esa ciencia tiene que servir para algo, tiene que llegar a los que necesitan, a las comunidades, a los gatos, a la gente, a los que toman las decisiones y en realidad llegan hacia la conservación. Porque si no, queda en un papel bonito y nada más. Vemos, Gisela, también que está ansiosa por participar en este diálogo directo, ¿no? ¿Cuáles las preguntas que tiene ya pendientes, estimada Gisela? Compártame. Sí, de los proyectos que ejecuta actualmente la Fundación, ¿cuál es el que tiene más impacto directo en la recuperación de la población del águila andina?
Bueno, nosotros el proyecto del águila lo abarcamos como algo grande que marca muchas temáticas dentro del mismo, ¿no? El tema de educación, el tema de monitoreo, el tema de levantar información y generar esta información. Entonces yo creo que no es uno de estos el que más información abarca, sino el conjunto como tal, porque era lo que decía hace un momento. De nada nos sirve tener cientos de datos del águila si esto no se pasa a las comunidades, no se pasa al tema educativo. Entonces yo creo que la fortaleza y lo más importante para nosotros es el traducir estos datos crudos, científicos, a también un tema educativo, porque dejarlo solamente en la ciencia o en un documento técnico es limitar nuestro alcance. Entonces pasarlo a un tema mucho más puntual, mucho más general, en el cual compartimos con niños, con adolescentes, con adultos sobre el águila, su importancia, sus características, que puedan identificar, que puedan reportar. Yo creo que eso es lo que hace el cambio y también nos ayuda a cambiar esa mentalidad, que a veces lo veían como algo negativo, pero después de este trabajo arduo que se hace desde la educación y la comunicación, ahora lo ven como algo bueno o al menos lo ven como algo natural y que tiene que seguir ahí. Estimado Paul, nos indica sobre el tema de los resultados, ¿no? Del monitoreo, de todos esos datos que van resultando. Y en base a eso, ustedes también estructuran, yo que sé, por ejemplo, en la rama de la comunicación, estructuran contenidos audiovisuales, ¿no? De todo este material que ustedes han podido recopilar y que han difundido a través de sus canales oficiales como organización, ¿no? ¿Cuál han sido, tal vez nos puedes nombrar, los que han tenido mayor impacto de visualizaciones, mayor impacto dentro de la población? Bueno, casi siempre ocurre algo interesante que es los bebés son los más atractivos, ¿no? Entonces, videos que tienen que ver con un polluelo recién nacido de águila, cuando está bastante chiquitito, que es una bola de plumón blanca, es lo que más llama la atención porque la gente empatiza mucho más con el animal, ¿no? Porque siempre los animales bebés, los pequeños, nos llaman mucho más la atención como algo natural. Entonces empatiza muchísimo eso. Cuando publicamos un video donde está un polluelo aleteando en su nido, recibe amor de todo lado, ¿no? Gente preocupada que no pongamos la información sensible, qué bonito, qué lindo trabajo. Y es alentador eso desde ese lado también. Y es una forma de llegar. Pero también algo que durante el último año realizamos, 2025, es un par de videos que resumen en 2-3 minutos todo el trabajo con el águila. Un primer video que está disponible en YouTube, ambos están disponibles en YouTube, que pueden buscarlo, que resume y presenta al águila andina, ¿no? Sus características principales, cómo es un adulto, cómo es un joven, dónde está presente y un poco de sus amenazas. Y otro donde está el proyecto, que se puede ver en qué se está trabajando sobre esta águila. Yo creo que lo más importante de estos dos es que la gente nos lo ha pedido, que les compartamos estos videos. Como son cortitos, se puede pasar por un grupo de WhatsApp, por Facebook, y es la forma en que la gente percibe mejor, se guarda más la información, porque al final queda en su celular, ahí vuelven a ver porque estaba bonito el águila, porque les gustó todo. Entonces, tener buenas imágenes nos ha permitido generar este tipo de videos, de materiales, y este resumen en 2-3 minutos a veces tiene mucho más impacto que una charla de 30 minutos, de 40 minutos, porque la gente lo sigue teniendo en su celular, ¿no? Entonces se lo pasan en grupos de WhatsApp, se lo pasan entre vecinos y llega a tener más difusión que una charla que a veces es difícil convocar a la gente. Hablando de retos, estimado Paul, hablando de retos, de amenazas para la organización a la que usted pertenece, ¿no? ¿Cuáles serían esos retos? No solamente en el tema de los proyectos de ejecución, sino también como organización en los diferentes departamentos, ya sea recursos humanos, ya sea, por ejemplo, recursos económicos. ¿Cuál es ese reto que tiene la Fundación desde su perspectiva, desde su experiencia hacia el futuro? Bueno, yo creo que uno de los principales retos viene a ser la situación del país. Lastimosamente es algo que nos afecta a todas las ONGs, sobre todo a las que trabajamos en conservación, porque la conservación y el medio ambiente llega a ser la última ruedita del coche para muchos gobiernos y para muchos intereses, lastimosamente sobre todo intereses políticos, y muchas veces frena procesos, ¿no? Tenemos gente en GAT, tenemos gente en distintas zonas del gobierno que son amantes de la naturaleza y quieren trabajar por el bien, pero se ven frustrados porque los procesos no continúan, ¿no? Porque no es del interés de que continúen. Entonces esto frena muchas situaciones, a veces hay trabas en obtención de permisos, trabas en movilización de individuos de rescate, este tipo de situaciones que generan malestar y que también generan amenazas para esta especie. Voy a ser muy pragmático con un ejemplo. Tuvimos el rescate de un águila andina en la provincia de Zamora. Esta águila fue reportada la noche anterior por un
una persona local que con todo el corazón dijo, oigan, tengo el reporte de esta águila, se ve herida, nos mandó la información, se compartió también con la policía y se gestionó para que se pueda hacer la verificación esa misma noche. Lastimosamente no se encontró el águila. Al día siguiente se vuelve a hacer el esfuerzo y se encuentra el águila y este es movilizado. Pero ¿qué pasa? Que esta águila tenía que moverse de Zamora a una clínica, que en este caso la más cercana era en Cuenca, y en este proceso de movilización hubo trabas por parte de las autoridades. ¿Y esto qué ocasionó? Que se pierda tiempo valioso en el cual el águila debía ya recibir una atención médica veterinaria para poder sobrevivir. Lastimosamente, después de casi 8 horas que se estuvo en la pelea de que sí el permiso, no el permiso, es que ustedes no pueden, que sí pueden, etcétera, se pudo movilizar el individuo hasta Cuenca, que más o menos desde Zamora para allá van a ser 5 o 6 horas de viaje. Llegó a la clínica y lastimosamente el individuo murió. El individuo estaba mal, efectivamente, pero estas 8 horas que se perdieron en tramitología pudieron haber hecho la diferencia entre que el individuo sobreviva o el desenlace que tuvimos que morir. No podemos asegurar que iba a sobrevivir, pero esas horas son críticas, no solamente para este individuo, sino para otros individuos y otros procesos. Yo creo que también esto es uno de los limitantes y una forma que tenemos que tener en cuenta, que hay que ver la manera de hacer más ágiles. Entonces, si es que tal vez no se puede hacer algo, pero tampoco interferir o impedir que alguien que sí pueda lo haga, simplemente porque no estamos hablando de una posición o de acciones, sino de que estamos salvando la vida de un animal que seguramente nos podría dar un montón de información. ¿Cómo manejan, estimado Paul, cómo manejan, por ejemplo, a veces las coincidencias de fundaciones o organizaciones no gubernamentales que estén monitoreando la misma especie, por ejemplo? ¿Cómo manejan esa coincidencia al saber de que no son parte todas las organizaciones de un mismo proyecto, sino que tal vez ellos tienen otro proyecto, pero en el momento, por ejemplo, un caso, reaccionan para el rescate de un animal que esté en riesgo, sí, y coinciden, por ejemplo, una o dos organizaciones que estén monitoreando a la misma especie? ¿Cómo manejan estos escenarios? Pues de hecho es ideal que hayan varias organizaciones trabajando con una misma especie. ¿Por qué? Porque no hay ninguna organización, ni siquiera el Estado, tiene la capacidad de manejar todo a lo largo del país, ¿no? Entonces, lo ideal es que organizaciones más locales, más puntuales, puedan trabajar en su territorio, pero articuladas. El punto clave aquí es el trabajo interinstitucional y la articulación. Nosotros como fundación siempre estamos gustosos de compartir nuestra experiencia, de compartirles los protocolos que utilizamos, cómo hacemos el monitoreo para que se levante la misma información y podamos más bien expandir el trabajo, que en lugar de que sea una institución dividiéndose en 20 puntos para poder monitorear, sean 20 instituciones, una en cada punto, y luego compartir la información y todos ser dueños de esa información y socializar esa información. Entonces, no hay ningún tipo de conflictos. De hecho, es bastante interesante que en el tema de conservación muy pocas veces se ven conflictos de intereses porque estamos trabajando con la misma especie, sino más bien se ve, ok, ustedes que saben, cuéntenme qué debo hacer para yo, en vez de tomar más tiempo aprendiendo desde cero, partir desde lo que ustedes saben y poderlo hacer más rápido y tener resultados más rápido, porque lastimosamente los resultados no se ven de ahora para mañana, ¿no? Toman tiempos, meses, años, toman décadas en algunos casos, y la idea es tratar de acelerar este proceso. Por ejemplo, con Águila Andina trabajamos muy bien con otras organizaciones que están en territorio y compartimos información. Ellos nos dicen, oigan, tuvimos este avistamiento, ¿qué les parece? ¿Es un nido o cómo ven que está? O en un rescate. Nosotros estamos en territorio. Les podemos llevar hasta tal zona y de ahí ustedes se hacen cargo, etcétera, etcétera. Y esto ocurre bastante, ¿no? Igual, por ejemplo, nosotros no tenemos una clínica veterinaria, siempre acudimos con los que están trabajando con estos temas, que suelen ser zoológicos, centros de rescate, que tienen una clínica veterinaria con todas las condiciones. Entonces, hacemos la movilización, llegamos hasta ahí y luego en nuestro trabajo de conocimiento de la especie en territorio, les vamos dando recomendaciones y siempre compartiendo todo y trabajando de la mano. Claro, estimado Paul, qué importante es tener estos aliados cuando todos suman fuerzas para poder salvar a una especie. Pero sabemos que las amenazas son muchas, pero hay un factor de amenaza que afecta mucho y este es el cambio climático. ¿Cómo afecta al hábitat de las aves el cambio climático? Bueno, el cambio climático es algo tan global que a veces
es difícil luchar contra eso, ¿no? Entonces, hay muchas situaciones que afectan. Por ejemplo, algo que ha salido dentro de todas estas experiencias es los cambios que hay en los patrones de lluvia, de sequías, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces llueve demasiado en las zonas, sobre todo estamos hablando en las laderas que tenemos donde habita el águila. Generalmente siempre hay deslaves, siempre en las vías hay deslaves y se van llevando árboles, se va llevando un montón de tierra y es donde potencialmente tenía territorios el águila, ¿no? Entonces, es una forma que hemos visto que puede afectar, que estos deslaves van tumbando zonas donde el águila potencialmente podía tener un territorio, un nido, o a veces sobre todo el nido, porque el territorio se mantiene, pero donde estaba el nido, no. Aquí en Ecuador no hemos tenido esos casos, pero puede pasar. Otra de las cosas es que también afecta al ser humano desde el lado de la productividad, ¿no? Ya los cultivos se manejan en otros periodos, a veces se mueren los cultivos, se mueren los animales, y también ahí la relación con el águila se vuelve más áspera, por así decirlo, porque si es que yo estaba bien y tenía mis 30 gallinas y no les pasaba nada por la sequía y se muere una, es como que lo acepta. Pero en cambio, si estoy con problemas porque se están muriendo por sequía o por cualquier cosa y encima más viene el águila, la repercusión para la persona es mucho más fuerte, ¿no? O sea, ellos lo sienten como algo mucho más grave y empiezan a haber roces más fuertes que desencadenan, por ejemplo, en que cazan al águila y la maten. Son cositas que a veces pasan desapercibidas, pero que están ahí y pueden pasar. Y por ejemplo, un colega de Argentina nos decía que allá donde tiene águila, en el invierno neva, ¿no? Entonces, con estos cambios de los ciclos, con cambios de las estaciones, de pronto cuando no debía nevar, cayó la nieve y el huevo que estaba en ese momento en el nido dejó de ser viable y se perdió ese proceso que tenía que terminar en un polluelo de águila y todo lo demás, ¿no? Estimado Paul, ¿qué rol cumple y qué tan fundamental es la participación del Estado, la empresa privada, la sociedad civil en estos tipos de proyectos, sobre todo para la ejecución y protección de la conservación de estas especies? Bueno, en realidad aquí todos deberían participar y el rol es importante de todas estas. Especialmente yo creo que desde la sociedad civil, sean como personas naturales o como organizaciones, porque son quienes en realidad están ejecutando las acciones en territorio, porque son quienes en realidad terminan haciendo la conservación, porque nosotros como organizaciones generamos los proyectos, generamos las bases, pero si es que la comunidad, las personas, no se adueñan de esos procesos, el momento en que salga la organización, sea cual sea, termina este proceso y deja de funcionar. Pero si la gente se adueña de ese proceso, se hace dueña, se queda con eso en su corazón, en sus actividades, siga funcionando, incluso tiende a mejorar porque son ellos ya quienes toman las decisiones. Por el lado de la empresa privada, también es importante porque lastimosamente Ecuador no es uno de los países que tenga más fuentes de financiamientos por estos procesos y la empresa privada puede jugar un rol importante a apoyar ese financiamiento, en también hacer notorio la importancia que es la conservación. Yo puedo hablar desde Fundación Cóndor Andino, tenemos un donante importante y aquí sí no sé si puedo mencionarlo directamente. Por ejemplo, a nosotros nos apoya Florsani, que es una institución que le gusta nuestro trabajo, es una empresa privada florícola que le gusta nuestro trabajo y dijo, ok, yo les apoyo y nos da un valor y con eso podemos sustentar parte de los sueldos del equipo y eso nos permite tener un alcance mucho más grande. Asimismo, hay empresas que gestionan o que tienen fondos para temas de conservación, pero siempre es importante que ellas también vean que den a proyectos que tengan un impacto real en el territorio. Porque a veces, lastimosamente, hay proyectos que suenan súper bien en el papel, pero el rato de implementarlos terminan en el aire y no tienen ni un beneficio para la comunidad, ni para el ecosistema y mucho menos a largo plazo. Y bueno, el tema del gobierno, el gobierno es imprescindible desde varios aspectos, ¿no? El gobierno es quien regula todos estos procesos y quien debería tener una mano dura en que todos estos procesos sean bien realizados. Muchas veces ocurre que no toman en cuenta todas las medidas que deberían implementarse y se dan procesos donde hay afectaciones al ecosistema y que según ellos eran menores y terminan siendo con repercusiones muy graves. La otra, se debería fortalecer las instituciones dedicadas al ambiente. Lastimosamente el Ministerio del Ambiente no tiene el personal suficiente, las áreas protegidas también están muy abandonadas y el personal que está ahí es todólogo por último. Conozco compañeros guardaparques
que hacen de administrativo, hacen los recorridos de monitoreo, hacen los recorridos de control y vigilancia, tienen que cocinarse ellos mismos, tienen que hacer todo ellos solos, ¿no es cierto? Y por el amor que tienen a su área, al trabajo, a la naturaleza, lo hacen de todo gusto. Pero también involucra que se están sacando el aire y necesitan poder también estar tranquilos de que su trabajo es seguro, de que pueden hacer varias cosas. Entonces yo creo que siempre es importante de que cualquiera que esté en el mando, cualquiera que esté en el tema de toma de decisiones, tome en cuenta que también el ambiente es una parte importante, porque a veces lo ven como algo aislado del ser humano, que no lo beneficia, pero hay muchos estudios técnicos de todo tipo, sociales, etcétera, que demuestran que un buen ambiente también nos hace mejor a nosotros en temas de salud, en temas de todo. Incluso, ya si queremos llevarlo al lado económico, nos ahorra dinero, porque un mejor ambiente nos involucra mejor agua, mejor aire, y eso previene enfermedades. Y el Estado evita gastar en la salud pública, porque si prevenimos es mejor que estar sanando gente que está enferma. Importantísimo conocer esto, ¿no? Y para ir cerrando, estimado Paul, ¿cuáles son? Usted es una parte fundamental dentro de la Fundación Cóndor Andino, ¿no? Es coordinador de proyectos y es un departamento en donde está constantemente buscando, armando, como se dice, y ejecutando los proyectos, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva, hablando ya de objetivos, de metas? ¿Cuál es la perspectiva que tienen como fundación de aquí tal vez a mediano, a largo plazo, de aquí a unos 5 o 10 años? ¿Cuál es la perspectiva que ustedes tienen referente a estos proyectos, como es la conservación del águila andina? Bueno, por un lado lo que queremos es reducir las amenazas del águila, justamente hablando en todos sus sentidos, ¿no? Trabajando con la gente, reduciendo las casas, reduciendo la deforestación. Y nuestro objetivo, y aquí también me hago una cuñita, es que estamos en este año trabajando el plan de acción para el águila andina. Entonces este va a ser un documento con todas las estrategias de aquí a 10 años para poder conservar al águila andina. Lo principal sería que este plan sea validado, sea presentado públicamente y que podamos cumplir todo lo que estamos planteando ahí. No viene solo desde Fundación Cóndor Andino, viene desde información de campo, de otras organizaciones, con gente de comunidades, y que se pueda cumplir lo que está ahí para al final de este proceso, ya 5, 10 años, poder decir: el águila está mejor, tenemos poblaciones más grandes, sabemos más sobre el águila, y las águilas que están muriendo o ya no vienen por parte del ser humano, son muy pocas las que mueren debido al ser humano, sino están muriendo porque así es el ciclo de la vida. Entonces esto es un objetivo a largo plazo. Y otra de las cosas es que queremos generar un impacto a nivel de Ecuador en todo lo que viene a ser la conservación. Desde las distintas zonas, redes, educación, con conciencia, con política, con toma de decisiones, queremos generar este impacto para que se visibilice lo importante que es el medio ambiente y lo importante que son las especies para nuestra conservación, pero también para nuestro país. Así es, estimado Paul. Qué importante es ver cómo la Fundación aporta para la existencia de esta águila andina, perdón. Entonces, para las personas que viven aquí en la ciudad, ¿cuál sería ese llamado de acción? Por ejemplo, para sumarse al trabajo que ustedes como fundación vienen realizando. Bueno, nosotros que estamos en la ciudad tenemos varias cosas por hacer. Muchas veces también tiene que ver con nuestras acciones diarias. Voy a hablar de varias, por ejemplo, el cómo usamos el agua, porque tiene mucho que ver. Voy a hablar, estamos ahora aquí en Quito en esto. Nosotros como quiteños consumimos casi el doble de lo que deberíamos de agua. Muchas se desperdicia, entonces un consumo responsable del agua, de la comida, de todo lo que usamos día a día es importante, porque eso también reduce las presiones en los ecosistemas. Si nosotros no desperdiciamos comida, necesitamos menos recursos y evitamos que se siga expandiendo la frontera agrícola que amenaza nuestros bosques. El no desperdiciar la comida va por ahí. Otra de las cosas, por ejemplo, buena tenencia de nuestros animales. Los perros que a veces ya son abandonados o no tienen un dueño, son extraviados, se vuelven una amenaza bastante grave para muchas especies. Sobre todo en los ecosistemas montanos hablamos de tapires, de venados, de conejos, en temas de cóndor, de muchas especies, y se repite a lo largo de todo el país. Tener una tenencia responsable, a la redundancia, de nuestras mascotas es importante porque evitamos, por un lado, que estos puedan dejar
descendencia en el caso de las esterilizaciones, pero también evitamos que terminen sufriendo en un ecosistema que no es de ellos, afectando a otros animales, incluso a veces afectan a personas porque se atacan ganado, etcétera, y termina siendo una pérdida para ellos. Y otra de las cosas es conocer lo que tenemos. Hemos perdido mucho esa conexión con la naturaleza, de saber qué especies tenemos, de conocer los animales que están en el bosque, las plantas que hay en el bosque, de conectar con ríos, con montañas. Y no es solamente porque me gusta, sino porque es importante. ¿Cómo yo puedo conservar algo que no conozco? ¿Cómo yo voy a decir, yo conservo el águila andina, si no sé o nunca he estado en un bosque donde seguramente esté el águila andina? Si nunca he tenido la oportunidad de verla más allá de un zoológico. Entonces es importante conocer y que todos los que estemos alrededor sepamos la importancia de las mismas. Porque de esta forma nosotros también podemos empezar a retransmitir el mensaje. Y por último, es en quienes tienen las posibilidades, siempre es buena opción apoyar a los que no. Hay muchas veces que personas tienen la posibilidad de apoyar un taller en otra comunidad, de dar recursos para que se ejecute una campaña de esterilización en una zona rural. Este tipo de donaciones, de recursos, siempre es importante para nosotros como fundación, para por ejemplo, las comunidades rurales o para cualquier organización, porque permite tener un alcance más grande en los proyectos. Y bueno, con eso, cualquier cosa que nosotros podemos y siempre pedimos es si quieren apoyarnos, algo tan sencillo como compartir nuestros mensajes de redes sociales, seguirnos, estamos como Fundación Cóndor Andino, y si es que quieren más allá, o sea, también están dentro de nuestra página web las opciones donde pueden donar, donde pueden ver la forma de colaborar de otras maneras, y siempre vamos a estar dispuestos de buscar la alternativa y la forma de trabajar en conjunto. La conservación de la biodiversidad no solamente es tarea de los que viven en territorio, ¿no?, de las comunidades, de los pueblos, sino también de la ciudadanía. Y para enfatizar y tener conocimiento, nuestro coordinador de proyectos de la Fundación Cóndor Andino nos ha dado a conocer cuáles son una de las tareas que podemos hacer desde la ciudad también. Esto fue Voces de la Conservación. Fundación Cóndor Andino ne anwatne engalgin kalgimi paña kalgim dosne engalgimin penmumai ijamdu kalparusda chichuragas. Cóndor Andino ne masaji anangalne karapizdu daturus han chichuras. Ane madachichu pañados bane penawat tuskai. Dosne katsawamamdi. Añinchane chigas pinchimaji. Dosne mumamdu awarusda mishapuram, chikuam, mendapuram, sungana mumatiraji imbane. Katnawaisna proyectorosne giamdi katsawamdane kuiragianaba chagudniñanaba. Katsawamda isnane penataidos mahatpay. Manasane engalda kalgimisne ismisne uspane mulmume tokmu camaragas cara ummay camioneta 4x4 ra. Mama suma lisbisnane masabayu mamdu gamdume. Suatri jamdi masa katsawamisnagima duasne katsawambara turus bisnane unamdume pañapun suskin masa rastreador. Ane que waindui ijanaba mandachamdu karami puram. Ane ijamdume masa programa gasa. Manasan programa chine uspane ismelamdume mandachimdu katsawamne kara chiku. Pañara turus pisarane penamdui comunidad tuza. Kamdani ñamdu pashparusda anchichuras. Mijacuira papañayel kara su ashpa. An fundación ne an mumei paña fotoros. Kamdani ñamdu pashparusda mija iserti katsawamne. Mamas fundación gasa kalgiamdi, quinquamdi minmuros kara kaldos. Ane wan makamdi kuiragin katsawamda. Kara uspane masa katsawam kikmat chakagane uspane mulamdume watsammal. Sa watpanagimamahmay blasne eni ñamdi watmi. Kaito santañegimne katsawamdane masane contaminacioni alupuna katsagigane terus cuatramdi katsawamba yel dañegimdi kara pañawi burusne wan katramdi kara kizatramdi mamasne awarus gasdañegiamdi andusne piramdi kara terus cuamdi piparus wana kara empresa gas punarañegiamdi manas empresa tetet murusne tetetamdi Katnawaisna katsawamne pañapashparus mandaka wirana ganamaji katsate kuarane pañayel kuamdi Katnawaisna empresarios tetetmurusne punarañagimmay Cóndor Andino wapayu amdune masakadne kaninay taitos poygimdu katsawamda karasana masa plan de acción katsawamba piengani amdu misakuiragikpa chigikpa kara misachagudnina an katsawamda pañayelgi misakuiragishina katsawamdane
puebuluruskin purane kawa kwajirus kepundawachi tokmugas kepundawachi manasane wegin yamdi kawa tetaman baterus wana piparus kara wagara kawirana karama mastay koidusne kuijamay kuijarus watmhatpamay an kuijarus sasamat purane mamas kalparus apiramdi kachawamda kuiraginne comunidad tus benchigay ane paydaros kuiragik pamakpas ane pikpara kuiragimi